Saludamos a todos nuestros cibernautas que nos ven a través de www.voxmove.com. Doctor Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación de Palabras Más, Palabras Menos, ahora en televisión, porque ya habíamos estado en radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo por internet en VoxMove, tu canal virtual. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y Jairo, saluda a nuestros cibernautas, a nuestro invitado. Claro que sí, Alberto, doctor Carlos Galán, pues qué excelente presencia, ¿no? Y sobre todo la juventud presente aquí en la política, ¿no? Decirle a los muchachos, como siempre lo decimos, Alberto, que la política no es de viejos, la política también es de jóvenes y hay que integrarnos para poder empezar a tomar decisiones. Claro, como el llamado que hacía su padre a las juventudes, que hoy lo recordábamos precisamente con Jairo, ¿no? Y antes de entrar en materia, vamos a saludar a Tatiana. Hola Tatiana, que nos va a acompañar el día de hoy en el Facebook. Escríbanos por Facebook, Palabras Más, Palabras Menos. Listo. Entonces, doctor Carlos Galán, vamos a empezar inicialmente. Trajimos hoy una hoja Minerva, que muchos jóvenes que están desempleados, según la persona que nos vendió, vende tres paquetes de 50 en una semana. Entonces dijimos, vamos a traer para que el doctor Carlos Galán nos ayude a diligenciar una hoja de vida. Perfecto. Entonces, empecemos por apellidos y nombres. Bueno, apellidos son Galán Pachón, nombre es Carlos Fernando. Perfecto. Vamos llenándola. Claro que sí. Listo. Listo. Galán Pachón. Bueno, ya es preguntar de Galán. Pero ¿cuál es el recuerdo más vivo que tiene su papá? No, pues son muchísimos recuerdos, la verdad, lo que tengo, porque yo tuve la suerte. A él le gustaba que nosotros lo acompañáramos mucho en sus giras, en sus correrías políticas, le encantaba, porque él quería que nosotros conociéramos el país y entendiéramos que Bogotá el país no era lo que era Bogotá y una zona Bogotá, sino que el país tenía una diversidad impresionante, todo tipo de problemas también que uno no vive en Bogotá y que sí los vive cuando está en zonas rurales. Entonces tuve esa suerte y por eso, pues tal vez uno de los recuerdos más impactantes es una gira que hicimos en una semana. Recorrimos 62 municipios, en cada municipio había una manifestación, una reunión política, no como las que se hacen ahora, que son en salones con 300, 500 personas, sino manifestaciones de 4.000, 5.000 personas en cada municipio, y él se echaba su discurso bien fuerte, y salíamos para la siguiente, y eran 8 o 9, hasta 10 en un solo día. Entonces en esa gira yo tenía como 8 años, y fue una gira que me impactó bastante porque salimos de Bogotá, fuimos al Cauca, al Valle, al Nariño, al eje cafetero, básicamente eso, pero fue impresionante, en lancha, en helicóptero, en avioneta, en carro, en lo que fuera, nos movilizamos. Y eso es un recuerdo pues que me quedó marcado para siempre. Bueno, y los Pachón. Bueno, Pachón es una familia de periodistas. Mi abuelo era periodista del periódico El Espectador, fue el fundador del Magazine Dominical, de la mano con Guillermo Cano, un periodista bastante reconocido especialmente en los años 30 y 40 en nuestro país. Fue conocido además porque él tenía un programa de radio, tenía varias cosas en radio. Uno eran unas radionovelas que él dirigía en radio, y otra cosa que hacía en radio era relataba en radio lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, para que los bogotanos pues oyeran por radio los relatos de qué estaba pasando y qué pasaba con los aliados, qué pasaba con los poderes del eje, etcétera, y se volvió como muy conocido en esa época, en los años 40, en Bogotá. En el año 53, él era muy joven, murió en un accidente de tránsito. Entonces mi mamá quedó pues huérfana muy joven, a los 16 años, y pues heredó también el periodismo, y ella trabajó en periodismo más de 25 años en el periódico El Tiempo. Bueno, el teléfono, doctor Galán. La sede por ahora es 248-0800. Sí. Y el del celular tengo varios, pero 317-432-0822. Un correo donde le puedan escribir, doctor Galán. El correo es carlosgalan@hotmail.com. Bueno, doctor Galán, ya pasamos aquí a la segunda parte, y es ¿en qué empresas ha trabajado? Pero estábamos en la información aquí personal. la información personal, información general, acá vamos. ¿En qué empresa ha laborado? Pues mire, yo los últimos 4 años he sido concejal de Bogotá, entonces podemos decir que he trabajado para Bogotá. En el consejo pues no hay un vínculo laboral directo, sino que son honorarios. Antes de eso trabajé en el periódico El Tiempo, en la casa editorial El Tiempo, durante
casi 3 años como editor político de toda la casa editorial del Tiempo. Antes de eso trabajé en la revista Cambio. Antes de trabajar en la revista Cambio como periodista también trabajé en la Organización de Estados Americanos en Washington. Y antes de eso trabajé en la revista Semana. Es decir, ¿cuántas hojas de vida usted ha repartido? Varias, bastanticas. Además porque yo no tengo recursos, sino si por alguna razón no me eligen los bogotanos, me toca pasar hojas de vida a ver dónde me enganchan. Vea pues, vamos a pasar ahora sí a otra tercera parte, que es la parte de la educación. Y ahí nos gustaría que nos dijera, bueno, bachillerato, ¿dónde terminó? Bueno, yo estudié primero el colegio, una parte lo hice aquí en Bogotá, en el Instituto Pedagógico Nacional, que es el colegio de la Universidad Pedagógica, colegio público. A raíz de la muerte de mi papá nos fuimos, toda la familia, nos fuimos a vivir a Francia, tuvimos ese privilegio, una oportunidad única pues que se dio en un momento difícil, porque era precisamente a raíz de su muerte. Allí estudié en un colegio público también francés, se llama el Liceo Honorato de Balzac. Me gradué allá en el colegio se pueden dividir al final del colegio los últimos 3 años en especializaciones, digamos. Entonces mi bachillerato fue un bachillerato económico y social. Hay bachillerato científico, hay literario y hay técnico. El mío fue económico y social. Y después de graduarme del colegio en Francia, hice el baccalaureado francés. Tuve la suerte de irme a estudiar inglés a Estados Unidos y de entrar a la universidad en Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Georgetown en Washington, una carrera que en inglés se llama Servicio Exterior y Economía, pero es básicamente Relaciones Internacionales y Economía, en la misma facultad donde estudió, por ejemplo, Bill Clinton. Después de eso fue cuando empecé a trabajar. Cuando regresé a Colombia hice aquí estudios en Gobierno, Gerencia de Asuntos Públicos, de especialización en el externado. Pero su primer empleo fue fuera de Colombia, no acá adentro. Sí, exactamente. O sea, mi primer empleo de tiempo completo fue trabajando para la revista Semana, como corresponsal en Washington. Pero antes de eso en la universidad ya tenía un empleo a medio tiempo para poder pagarme pues, cosas como estudiante. Entonces trabajé en una página web que se llama La Base de Datos Políticos de las Américas, y es una página web que todavía existe, que tiene todos los datos de constituciones, resultados electorales, gobiernos de las Américas. Y yo en esa época pues sabía montar esas páginas de web a la internet, etc. Ya se me olvidó, pero en esa época lo hice. Bueno, Tatiana, ¿hay preguntas para el candidato Carlos Galán? Sí, Natalia Andrea Rey pregunta, ¿qué capital va a estar destinado para la reconstrucción de casas que fueron víctimas del invierno y de dónde saldrían los fondos? Pues, ¿cómo se llama la persona que hizo la...? Natalia Andrea Rey. Natalia. Pues la respuesta a Natalia es que Bogotá tiene, por un lado el FOPAE, y por otro lado la Caja de Vivienda Popular, que en teoría son las entidades encargadas de identificar cuando hay viviendas que están en zonas de alto riesgo, precisamente en casos como el invierno que vivimos el año pasado o a principios de este año. El problema radica en que el presupuesto de las dos entidades, el alcalde Samuel Moreno, curiosamente, en el año 2010, a finales, cuando se planteó el presupuesto para este año, les redujo el presupuesto, en medio precisamente de una crisis invernal dramática. Yo critiqué mucho eso y consideré que había que fortalecer el presupuesto. Esos recursos están ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar que se hace el censo total de aquellas viviendas que estén en zonas de alto riesgo y que progresivamente los vayamos reubicando a esas personas y no llevándolas a los extramuros de Bogotá, sino en zonas donde tengan acceso a la ciudad, al empleo, a alternativas obviamente al desarrollo de la ciudad, y no los marginemos, porque eso es lo que suele suceder. A una persona en una zona de alto riesgo se reubica y se le lleva a los extramuros de Bogotá, y eso pues lo mantiene obviamente aislado del resto de la ciudad. Bueno, doctor Carlos, vamos a hacer una pausa y ya llegamos en nuestro segundo bloque.